El Sillón del Barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Podéis aplaudir si queréis, ¿eh? La historia es todo aquello que ya ha sucedido. Podemos viajar en el tiempo gracias al trabajo de muchos profesionales que dedican su vida a investigar y a recoger sus hallazgos para completar huecos vacíos que pueden llegar a transformar la concepción de lo que dábamos por cierto. Y hoy, desde la Casa Gallega de la Cultura, estamos grabando un episodio muy especial. Me acompaña en esta aventura Bruno Álvarez, nuestro queridísimo historiador de cabecera. Pero en esta ocasión lo hace como copresentador, porque tenemos 3 invitados maravillosos que nos ayudarán a conocer mejor un Vigo del que no se habla tanto. Un Vigo que quedó sepultado en su crecimiento, en su industrialización y que lo hizo sin pedir permiso ni mirar atrás. Un Vigo romano del que poco se habla y que resulta tan interesante. Y es que, ¿era Vicus Spacorum realmente el nombre romano de nuestra ciudad? Y si había romanos, ¿desfilarían sus tropas por aquí? ¿Celebrarían la Saturnalia? Todo esto lo iremos descubriendo gracias a Manuel Santos Estevez, Fernando Lillo Redonet y José Ricardo Soto Carido, por lo que pido un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Benvido, Bruno. Moitas gracias, ben hallado. Hoxe temos un día moi especial. Que che parece estar aquí en tan emblemático espazo? Non sei, para min todos os programas son especiais, pero hai veces que son especiais, doblemente, non? Verdad que sí? Sí. Estamos... Ti sabes algo da casa? Algunha cousiña, sei, sí. Sí? O que pasa é que o que eu sei... Claro, hoxe vimos falar dunha cosa moito máis antiga. Claro. Entón, claro, este sitio no que estamos ahora mismo, a mí faime especial ilusión, porque non é que sexa eu moi monárquico precisamente, espera que me achego, non é que sexa eu moi monárquico precisamente, pero estamos no mesmo sitio no que foi recibido Afonso XIII. Carai! En 1927, cando veu aquí de visita, foi a derradeira visita que fixo a Galicia, porque despois, bueno, pasaron unha serie de cousas e xa non houve máis monarquía durante os anos, non? Estivo aquí e vendo, non sei se a xente que nos escoite ou que non estivo aquí algunha vez non sabe o mellor como luce este salón, pero ten toda a pinta de ser da realeza, pero totalmente. Eu síntome un pouco como princesa hoxe por un día. Un pouco, bueno, eu non me quero sentir Afonso Bueno, porque ti XIII. non, pero eu teño esta historia de un día fui princesiña de rosa e todo isto, pois Pero prefiro, se teño que elixir monarca, prefiro outro, non Afonso XIII, pero bueno, por cousas, non? No, pero sí, faime moita ilusión estar aquí por isto, porque por ese balcón saíu tamén el Vitoria Uxía, vamos a decir tamén. Non sei se esa sala na que estivemos antes foi o tocador, porque ela antes de empezar aquí de ser a recepción deixaronlle un sitio como tocador para descansar tal, non sei se sería eso. Pode ser, pode ser. Pero bueno, a mí gusta imaginarme que sí, o que queda claro que por ese balcón saíron, estiveron aí, nesta sala tamén, e agora estamos nós casi 100 anos despois. Ojo, Non sei se mellorou a cosa ou empeorou, pero bueno. Mira, temos eu vou dicir a sorte de estar facendo cousas emblemáticas Sí, todo o rato, sí. Estivemos aí en Rande, Sí, agora sí, estamos sí, na sí. Casa Galega da Cultura, a miña barbería que algún día foi o Cinetan Berlín, Tamén, sí. de feito foi o guardarropía do Foi exactamente, sí, do sí, sí. Cinetan Sí, Berlín. sí, sí, fixemos o primeiro aniversario. E de repente estar aquí hoxe con todo o que temos, porque en casa se non están vendo isto, estamos rodeados de romanos. Estamos rodeados de romanos, pero aparte calquera contaba tal nivel de realismo, Ojo. ¿no? Que nos rodea. Sí, sí. Non sei se estamos rodeados para ben ou para mal, porque mellor veñen a por nós Es tamén. que hai que ter cuidado co que decimos, claro, eso seguro. Para Hai que, non vai hai que ser tú portarse tamén ben. bruto, ¿no? Pues, bueno, vamos a ter cuidado con eso. Vale, antes de seguir, quería agradecer a Juan da Asociación de Recreación Histórica A Sétima Porta que organizase todo para poder vivir esta experiencia. O Concexal de Cultura e o Concello por cedernos estas instalacións tamén, porque cando Juan contoulle a tolemia, dixo, venga, claro, Por que
non? Por que non? Así que agradecemos tamén, e sobre todo a todos os presentes por facer isto posible, porque de verdad facer, non sei como se dice en galego, me hace mucha ilusión, faime moita ilusión. Así que un aplauso para vostedes que estades aquí no público, porque non sería posible. Para quen escoite, isto é normal, que non hai aplausos, isto enriquece moito. Sí, así que fai ilusión. vos soltade buscando que irades para aplaudir, vale? Sí, sentidevos libres, además na casa, así como que, no, es de mentira, no están enlatados, ¿no? Claro. Vale, quería explicar un pouquiño a dinámica, porque os asistentes sí que tedes un programiña na man para facervos unha idea de que orde imos ter, pero a idea é sentarnos un ratiño con cada invitado e ao final, pues, todos xuntos facer unha especie de mesa redonda onde teremos un micro que Marti ha preparado para que o público podades preguntar libremente tamén, así que eso o deixaremos para o final. Vamos a arrancar con o noso primeiro invitado, así que vou pedir un forte aplauso a Manuel Santos Estévez, arqueólogo, historiador e doctor en Historia, especialista en arte rupestre e investigador do CSIC e do Centro de Ciencias e Humanidades de Madrid e autor dun libro moi polémico, pero que desmonta o mito este de se Vigo e Vicus, así que forte aplauso, por favor. Todos eses ruidos que escoitades, os que estades escoitando audio, porque temos romanos pasando por detrás de nós, vale? Sí. Pero para que despois vexades que é non sei se cando edito o quito un Bueno, no, deixo, que queda ben. teña realismo. Vale, Manuel, tenemos que pegarnos mucho al micro. Ajá, y sí. si nos miramos también así. Para quedar, estéticamente no queda muy bien, pero él nos lo va a agradecer. Vale. Claro, primero de nada, grazas por estar aquí. Faime moitísima ilusión porque eu era das que creía que estaba xa clarísimo que Vigo era Vicus. E de repente aparece un libro nas miñas mans de Burbida. De onde sae Burbida? A ver, bueno, antes quixera decir que xa non estou no Instituto de Historia. Vale. Ahora mesmo estou no Instituto de Ciencias de Patrimonio en Santiago, tamén no CSIC. Tamén o sea que estábamos desactualizados. Sí. Lo siento. É moi normal nos investigadores que vayamos así mudando de laboratorio en laboratorio. Bueno, sí, esa é a pregunta clave, non? O certo é que, sí, durante moitos anos se pensou que como Vigo etimolóxicamente ven de Vicus, parecía como máis razonable pensar que este nome pues, foi posto en época romana, claro, cando se introduciu o latín en Galicia. Pero bueno, o certo é que Vicus é un termo que se sigue usando durante séculos despois, incluso ao longo da Idade Media. E o certo é que nunca apareceu ningún documento anterior ao século XI que se referise a Vigo co nome de Vigo. Ni co nome de Vicus tampouco. Non existe. Ni con nada semellante. Entón, o que sí sabíamos, bueno, xa desde o século XIX se sabía da importancia do Vigo romano, e xa non digamos a partir dos anos 90, cando empezan todas as excavacións na rúa da zona do Real, no Casco Vello, etc. Claro, empezou a verse que existía, claro, un poboado romano considerable, non? Realmente superaba as expectativas dos máis optimistas. E entón aí había unha descompensación, porque decíamos, bueno, como é posible un asentamento tan importante, unha cidade romana... E que non conste en ningún Claro, que non aparece sitio. ningún documento. Claro. Entón, que posibilidades podía haber? Pois que sí, houvese documentos que falasen dese Vigo romano, pero con un nome distinto. Entón, cal era claro, que había que facer? Revisar eses documentos. Entón, hai un documento moi importante, sobre todo para a comprensión da historia da Galicia romana, que é coñecido como Itinerario Antonino. Vale. Que é unha colección de rutas que, bueno, foron recopiladas en torno ao século III despois de Cristo, e que despois, bueno, se conservan unha serie de copias, a última é do século XVIII, e onde o interesante do asunto é que vai describindo esas rutas, por que lugares vai pasando e a distancia entre cada unha das poboacións. O mesmo sistema, sempre o comparo con isto, se buscades en Google Maps
non? Por exemplo, como ir de Vigo a Santiago. E te aparece na pantalla pois, o itinerario que tens que seguir e na columna da esquerda aparece a distancia total, tantos kilómetros, e despois vai subindo cada un dos tramos, non? Entón, resulta que hai un itinerario que é coñecido como que leva o número 19, que vai desde Braga hasta Lucas Agusti, hasta Lugo. E entón vai marcando as distancias. Entón, parte de Braga, mantén unha distancia hasta un sitio chamado Limia, que se supón que é Ponte da Limia. Despois chegaría a Tui, e perfectamente coincide cas distancias. E despois menciona un lugar chamado Búrvida, que está en concreto a 16 millas de Tui. Despois siga a seguinte poboación despois de Búrvida, que sería Turocua, que non sabemos onde está, pero pola distancia pode estar máis ou menos por onde está agora un pouco antes de Arcade, etc. E despois chega hasta Caldas de Reis, Iria Flavia, Lugo, etc. E entón, que pasa? O sorprendente é que esta Búrvida, históricamente por diferentes investigadores, foi colocada en un montón de sitios. En Pazos de Borbén, en Mondariz, en Redondela, o sea, parecía que valía calquera sitio, excepto Vigo. Eso é o principal misterio deste Claro, Vigo. es que el tema es, yo me estoy imaginando, ¿no? Tengo claro 4 puntos y el tercero, claro, podríamos trazar un círculo, ¿no? Alrededor, sí. Ni un círculo, un semicírculo en dirección al destino final, entiendo. Sí, claro. O sea, si el destino final estamos hablando de algún punto de Lugo, ¿no? Claro, tenía que ser algo que estivera a 16 millas, es decir, Sí. en torno aos 24 kilómetros, ao norte de Tui, máis ou menos, o Claro. noreste, máis ou menos. Pero entendendo que imos... bueno, hai un outro Temos punto... que ir indo cara a Caldas de Reis. O sea, o seguinte Saímos de Tui temos claro, Caldas de e Reis. vamos a Caldas de Reis. Ok. A Caldas de Reis está perfectamente identificado, ¿no? Vale, pues entonces ten sentido, claro. E o curioso que se poñía Pazos de Borbén, porque Borbén se parece a Búrvida, pero non ten ningún sentido etimolóxico, Vale. non está a distancia indicada, Vale. non hai ningún sitio romano. En el quién es quién ha perdido Borbén. Entón, claro, era unha cosa... Redondela, o mesmo, non hai ningún sitio romano, non mantén as distancias. Mondariz, Balneario, outro sitio que se propuxo, o mesmo, non hai sitios romanos, non reunía ninguna das condicións. Pero Vigo sí. E Vigo se sabe que desde o século XIX existencia un sitio romano. O sea, o gran misterio da historia de Vigo é por que a ninguén se lle ocurriu antes que tinha que estar en un sitio de Vigo, non? E ademais xa non é que cumpra a distancia con respecto a Tui, sino que tamén cumpra a distancia con respecto a Caldas de Reis. Claro. É dicir, iso é fundamentalmente a historia. Que pasa? Que despois Búrvida aparece únicamente aí, no século III. Vale. Despois ese nome desaparece, despois do século III. Ok. Perdón, Sí. ao mellor me adianto eu o que vas contar agora, pero no momento que desaparece ese nome, que aparece despois? É dicir, en calquer outro documento que apareza esa zona, que sustitúe? É outra pregunta interesante, porque que ocurre? Empeza a aparecer un nome Turonio. Turonio sí que xa aparece en distintos documentos ao longo sobre todo do Baixo Imperio, a partir do século III, e despois na Alta Idade Media. Ese Turonio aparece de forma reiterada. E aí, a primeira vez que aparece é un... E de feito, é que no libro, cando saquei o libro, ainda non tira dese fío suficiente. E de feito, bueno contar agora... Así que hace falta unha reedición aí. Sí, porque o sea, non lo publiquei esta idea. Cita que foi atacado, este Turonio foi atacado por unha flota de vándalos. Entón, dicías, carai, se chocaba un pouco raro, unha flota de vándalos. Vándalos non eran estos que viñan de Xermania, sei por que viñan en barco, Sí. é un pouco extraña. Entón, empecé a revisar esa historia. Os vándalos chegaron a Galicia cos suevos. Iban en coalición cos suevos, pero despois hai un conflito interno, un enfrentamento entre vándalos e suevos, e os vándalos son derrotados. Abandonan Galicia, van cara a Bética, no sur da Península Ibérica, acaban por cruzar o estreito de Gibraltar, van ao norte de África e diríxense a Cartago. Ok. E que sorte ten esta xente que no momento que chegan a Cartago conquistan a cidade e estaba ali a flota imperial. O sea, a maior arma de guerra que existía nese momento no Imperio Romano. Fanse donos desa flota e se dedican a atacar os principais portos do Mediterráneo. Atacan Marsella, Roma, Atenas,
E en ese momento, cando os vándalos, esa expresión que citou de vandalismo, etc., é por eso. Por ese período. Porque de todos os barros dese momento foron os que causaron máis destrucción, precisamente porque tiñan unha flota invencible. E o significativo é que despois de todos esos portos tan importantes do Mediterráneo, só hai constancia que atacasen un porto en todo o Atlántico. E ese tal Turonio. Entonces aí conectamos... Claro, e estamos falando do século V. O século V, VI, IV, V, VI é a época dourada do Vigo romano. No momento que seguramente este funcionando como porto de Braga, etc. E iso nos dá, creo que nos dá unha medida da importancia do Vigo dese momento, porque vándalos non eran conquistadores, eran saqueadores. E entón, quer decir, hasta que punto lles compensou cruzar o Estreito de Gibraltar, subir toda por la costa, chegarse a Turonio, saquear Turonio e volverse outra vez para Cartago. Tiña que valer a pena, tiña que pagar a pena o que había aí. E debía ser coñecido. E, de feito, bueno, os restos arqueolóxicos nos falan de que a Vigo chegaban mercadorías de todo o Mediterráneo. Wow. Pero desde Palestina, desde o Líbano, ata, digamos, era o momento de cruce onde se encontraban, que eso sucedía en Turonio nada máis, ou no Vigo romano, é no punto onde se cruzaban as rutas comerciais do Atlántico, que provían das Illas Británicas, das Galias, con todo procedente do Mediterráneo. Bueno, isto fai moita gracia, Erika, porque para que non nos escoite de normal, cada vez que eu participo no podcast sempre estou insistindo, ao final eu sempre digo, no, do local ou universal, porque podemos conectar Vigo con toda a historia en xeral mundial. E o mellor empezamos unha vez falando de Teix e acabamos falando da Unión Soviética ou vai te saber onde acabamos, non? Tiro por esas referencias porque eu son máis contemporáneo, pero isto que comenta sempre lle digo a Erika, Vigo, a importancia sempre foi a conexión comercial e todo tipo. De feito, había unha novela, non lembro agora o ano, pero ao principio do século que lle cambiaba o nome a Vigo, que era de Jaime Solá, que lle chamaba Feniciana. Ajá. Así que eso tamén, que se os fenicios eran comerciantes mediterráneos, non sei que, tamén dá un pouco esa idea, no? Da importancia que o mellor tiña o que lle querían dar nese momento tamén a cidade. Entendo que a ría seguía sendo agradable, vamos a dicir, xa naquela época tamén, etc. O sea, que ao final falamos de milenios e seguimos na mesma, ¿no? Seguimos con Vigo. É que ao final os factores son os mesmos, ¿no? Vigo ten esta bahía tan maravillosa e tan amable para todo que pois barcos e demais, é un refuxio perfecto, ou podemos ver pois cando falábamos da batalla de Rande, ou ahora que estábamos falando de nazis e submarinos na ría, o sea, o punto común que teñen todas estas historias, independentemente do ano que estemos falando, ten que ver con este Vigo que ten unha apertura ao océano, pero é unha apertura amable, non? Unha apertura de acollida. Polo que entendo, a xente aquí sempre fomos como moi comerciantes e moi de, bueno, que venga viniendo quen venga e nos aprovechamos todos de todos, ¿no? É bonito entender isto, máis aló de que teñamos ou estemos ou non de acordo do nome, non? Porque entendo que tiveches tamén sí, escoitei que hai persoas que aínda con todos estes argumentos che din, non tes razón. Sí, bueno, é normal, no mundo de investigación, evidentemente, quero dicir que ademais tamén sempre que aparece unha proposta nova, Costa, ¿no? Sí, non de entrada, non? E, de feito, lembro, bueno, un artigo no xornal onde entrevistaban a 3 arqueólogos. Sí, o leí. E o primeiro decía, non o lin, pero non. Sí. Que eso é moi curioso. Sí, encantoume, sí. O segundo, eu tampouco lin, pero digo que dixo o primeiro. E o terceiro sei que dixo, dá de momento que o leo, depois me chama, depois vos lo digo, e foi o que dixo que sí, que lle parecía razonable. Claro. Claro, es que primeiro hai resistencia, non? Primeiro, ante algo novo, hai a resistencia, claro. Porque, claro, se toda a vida chamalle Vicus, tes esta historia de Vicus, que agora alguén diga, Burbida, cortocircuita a cabeza, como que tes que facer un esforzo extra, non? Por presentar as probas, ou a cadea de razonamento que che leva ata esa conclusión. Claro, es que además, fíxate, outro documento onde aparece Búrbida do século VI, Turonio do século VI, e, digamos, o parroquial suevo onde cita todas as parroquias da diócese de Tui.
e aparece toda esa lista de que coinciden, grosso modo, con poboacións, e sigue sin aparecer ningún sitio que se chame Vicus ni Vigo. No século VI, que era o momento de maior esplendor do Vigo tardo-romano. Como se pode explicar todo iso? Non? Claro. Es que a única posibilidade, non? Seguramente Vigo apareceu, teño esa idea, pasa que sí que falta documentación, que a partir precisamente, falamos da conexión comercial, cando realmente na crise do século VII, que é realmente importante, non? Se rompen muchas relacións comerciais, sobre todo a longa distancia, están entrando os árabes xa polo norte de África, se interrompe toda esa conexión, ese Vigo decae realmente todas as cidades do occidente europeo acaban reducíndose a mínima expresión, outras incluso desaparecen, e Vigo, onde único momento encontramos evidencias de poboación é no Casco Vello, en torno a actual iglesia de Santa María, e seguramente en ese momento é cando adopta ese nome de Vicus, porque Turonio era seguramente o que estaba no areal, eso queda totalmente deshabitado, e Búrbida era o castro de Vigo, que tamén queda totalmente deshabitado. E que queda esa pequena poboación que sí que correspondería con un Vicus. Sí, que realmente estamos falando de 3 núcleos, é dicir, o que hoxe están todos, esas zonas están todas dentro de Vigo, pero falamos do castro, do areal e despois do que hoxe é o Casco Vello. O sea, ao final, se vemos o mapa, vemos 3 puntos diferenciados, ¿no? Que isto, bueno, para que non saiba, isto tamén somos moi de bromas absurdas e tal, pero é que isto me está lembrando que Berto Romero, humorista, descubrira cando Juan Carlos perdera o entrecejo, facendo comparativas de fotos de distintas épocas. Entonces, empezando por un lado, empezando polo outro, foi pechando, digamos, acotando o tempo, e descubriu máis ou menos en que época perdeu o entrecello Juan Carlos, que xa que estou monárquico, empecé con un familiar del, pues sigo. Entonces, aquí creo que deberíamos facer un pouco mesmo, esquecendo o entrecello, pero tamén, non, o sea, porque sí que me parece, eu de primeira así da nada, pero non vou opinar como no xornal de non o lin, digo que non, pero sí que por lógica, digamos, o que dicías, non, estar acostumado tamén toda a vida, claro, si sona como unha cabra e cheira como unha cabra, pois será unha cabra. Entonces, Vicus ten moito sentido eso, así. Sí. Pero en base ao que dis, claro, se comparamos a documentación e máis, o peso creo que é innegable. E pensei outra cousa, mira, se o nome de Vigo tivera origem romana, sería un caso único en toda a Península Ibérica. Porque todos os nomes de todas as poboacións de época romana, todas mudaron de nome, excepto as sedes episcopais. A Igrexa sempre mantivo os nomes orixinais desde a época romana, cando se instaura a Igrexa Católica. Lugo, Iria Flavia, Tui, Braga, esas se conservaron. Os restos perderon todas o nome. É por ese motivo que cando na recente visita do Papa a Turquía non foi a visitar o obispo de Estambul, foi a visitar o obispo de Constantinopla. Claro. Porque conserva o nome de época do Imperio. Quer dizer que a Igrexa foi extremamente conservadora, pero que como se chamaba, o sea, Santiago non se chamaba Santiago nin Compostela en época romana. Quer dizer que podíamos decir, o sea, Coruña non se chamaba Coruña en época romana. Ningunha poboación que non fora sede episcopal conservou ese nome desa época. Si tenemos que aceptar Vigo, temos que aceptar que é un caso único. Bueno, también está bien, No, pero creo que ao final, cando aportas tanta información, ten tanto sentido, pois bueno, a pesar de que custe aceptar a nova evidencia, pois non pasa nada, non? Non, e aparte eu creo que pouco a pouco se está aceptando, creo que cada vez sí, tardará tempo en aceptarse, pero creo que cada vez está máis aceptado. Pois aquí queda aceptada xa. Bueno, moi ben. Vigo, Búrbida, non Búrbida, non? Búrbida. Búrbida, pronunciamos correctamente Búrbida. A partir de hoxe somos defensores de Manuel e de o seu gran traballo para entender que quizás Vigo tiña outro nome, porque Vigo non aparecía nos papéis e porque non, claro, que ten todo sentido. Así que somos fans de Búrbida e de Manuel. Moitísimas grazas. Vale, gracias. Un aplauso fortísimo por ti. E de guardando aplausos, porque agora
Chega Fernando Lillo Redonet, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, catedrático de latín en el Instituto de Santo Tomé, y tengo toda la información actualizada, que ahora me doy cuenta que a lo mejor no, y escritor español, autor de novelas históricas y numerosos libros y artículos de investigación, didáctica y divulgación sobre historia antigua, especialmente sobre el mundo griego y romano. Un aplauso, por fin. Fernando, si estás aquí hoy es porque la duda que tengo es, si hubo romanos por estas tierras, tendrían que celebrar la Saturnalia, que no deja de ser como esta abuela de nuestra Navidad, que además estamos en esta fecha, que sepas que hemos escogido además esta fecha por la Saturnalia. Sí, la verdad es que la fecha es estupenda, ya empezaron el día 17 y se acabarían el día 23. Al principio era solo un día, el 17, pero después, como era fiesta, las fiestas ya sabes que hay que ampliarlas y después... Siempre, si son 10 días en vez de 5, mejor. Después se ampliaron hasta el día 23. Ahora, la pregunta, ¿en Vigo había Saturnales o no? Pues yo no puedo poner la mano en el fuego porque no encontramos ningún texto ni probablemente ningún resto arqueológico que lo afirme. Pero ahora te cuento otra cosa. Si en Vindolanda, que es un fuerte de cerca de la muralla de Adriano, en Escocia, celebraban las Saturnales y había romanos, y había soldados romanos, y había civilización romana, pues lo más seguro es que aquí celebraran las Saturnales. Hombre, es que tú me dices, si yo ahora me voy a, no sé, a Filipinas y me pillas ahora en estos días, yo voy a querer celebrar pues mi Papá Noel, mis Reyes Magos, y voy a ir a buscar carbón de azúcar donde pueda, ¿no? O sea, al final la tradición viene contigo, no con el lugar donde habitas, ¿no? Sí, pero bueno, lo que vamos a hablar hoy son las noticias que tenemos de la ciudad de Roma, que es la que Perfecto. tal, y luego las extrapolamos a los diversos lugares del imperio, ¿no? Y si no es verdad, como nos encanta la historia, nosotros nos lo creemos que sí. Sí. Porque además lo vamos a pasar bien en las Saturnales, ¿no? Las Saturnales que celebraban, lo que celebraban era el reino de Saturno. Saturno luego era como el dios Crono en griego, pero Saturno era un rey un rey mítico que había reinado en el Lacio y durante su reinado era la Edad de Oro. En la Edad de Oro, ¿qué quiere un agricultor? El agricultor quiere no tener que trabajar, entonces que lo dé todo la tierra, ¿no? ¿Qué quiere una persona? No ir a la guerra, no tener leyes, que todos se lleven muy bien, ¿no? Entonces esa era la Edad de Oro fundamental. Entonces este mítico reino de Saturno, de la Edad de Oro, era lo que se celebraba en las Saturnales romanas. Y se hacían en esta fecha porque, como pueblo campesino, ahora se acababan los trabajos, venía el invierno y había que asegurar que la cosecha fuera a crecer bien, que todo fuera bien, había que asegurarse por parte de los dioses. Y entonces, para asegurarse bien, tenían un templo, el templo de Saturno, en Roma, y para que el Saturno no se fuera de Roma, la estatua de Saturno estaba atada con unas cintas de lana. Vale. Vamos a secuestrar a Saturno, está bien. Exactamente. Lo tenían ahí para que no se fuera de Roma. Pero durante estos días lo soltaban, cortaban las cintas para que pudiera participar de la fiesta también. Ok, espera. Así que voy a secuestrar a un dios, lo voy a atar durante todo el año, le voy a dejar que se lo pase bien en su fiesta, en su honor, pero luego lo voy a volver a atar. Hombre, claro, después había que volverlo a atar porque había que asegurar que Saturno estuviera en Roma protegiendo la cosecha y todo eso, ¿no? Y también este era un momento de descanso para el agricultor, incluso para los esclavos. Entonces, una de las cosas que pasaban en las Saturnales era que era como el mundo al revés. Sería un poco como nuestro antroido, ¿no? Vale. Como un poco el mundo al revés. ¿Qué pasaba? Primero, los amos tenían que dejarle a los esclavos un poquito de libertad. Muy bien. ¿Vale? Como que se invertían los papeles. Los amos eran esclavos y los esclavos amos. ¿Qué te parece eso? Me parece muy entretenido, la verdad, Bien. sí. Vale, pues ahora te voy a hacer una perrería. Para los que no nos ven, le voy a poner un gorro. ¿De esclava? De esclava, Ok. no. De libre. Ah, de libre. Durante estos días vas a ser libre. Ah, bueno, gracias. Entonces, el gorro se llama Pileus, era un gorro rojo. Para los que no nos ven, pues esto es un gorro de Papá Noel al revés, sin la bola ni la parte blanca. Casi se parece más a un gorro pitufo, ¿vale? Entonces, Perfecto. En esta época se ponían el gorrito los esclavos, incluso algunos amos también para hacer la chanza.
y esto significaba que te daban la libertad. Lo que pasa que no la tenías. No, Solo es era una libertad para unos restringida, días. Solo ¿no? era para unos días. Para que te puedas ir de fiesta y luego... En estos días yo, como soy tu amo, te podía dejar hacer algunas cosas, ¿no? Ah, bueno, o tú gracias. me podías mandar algo. Pero, ¿te ibas a pasar o no? No, mejor que no, porque si solo me dejas unos días de libertad, si me paso, Si te luego pasas me las vas a después, hacer volvías pasar... a ser esclavo, ¿verdad? Claro, y me vas a hacer pasar Volvías a ser canuta. la esclava. Y entonces, aparte, en estas fiestas que eran muy alegres, también se hacían regalos. Se hacían regalos entre la gente, como podemos hacer nosotros ahora, ¿no? Sí. Uno de los regalos que se hacían, que lo sabemos por el poeta Marcial, uno de los regalos de las Saturnales era un látigo. ¿Vale? Pero los regalos venían con tarjetita. Muy bien. Un Ay, mira, tarjetita, como hoy, bueno, hoy papiro las sería un chuches. papirito. Como las Y chuches, Marcial ¿verdad? lo que Claro, se sí. dedicaba era a componer poemas para acompañar a los regalos. Ay, qué bonito. Entonces, a este regalo, que es un látigo, dice: jugad esclavos lascivos, pero jugad únicamente. Estos serán guardados por mí durante 5 días. Es decir, el amo te va a guardar el látigo durante 5 días, pero después de los 5 días, lo siento mucho, pero vas a ser otra Ay. vez una esclava y el látigo va a funcionar. Entiendo. Otro regalito que te podían hacer en las Saturnales, esto todo es real, pues lo sabemos, son los textos de Marcial, que es un poeta hispano de lo que hoy es Calagurris, es Bilbilis, cerca de, perdón, me he confundido, Bilbilis, cerca de Calatayud. Bilbilis, cerca de Calatayud, todavía se puede ver la ciudad romana, y este se dedicaba a estar en Roma, escribía poemas, y estos eran una serie de poemas, 2 versitos para acompañar cada cosa. Lo que vemos aquí, para los que no nos ven, esto es... Unas pizarritas. ¿Qué dirías que es? Unas pizarritas para... Unas pizarritas, pero no son de pizarra, son de cera. Ah. Esto se llama tablillas de cera. Los romanos escribían, el que era más rico tenía papiro y el que no tenía un marco de madera y le ponía cera. Ah. Entonces aquí está... como un grabado. Grababan con un stylus. De aquí viene, por ejemplo, en francés, estilo el o estilo, estilográfica. total. Podía ser de madera, podía ser metálico. Entonces, una parte que tenía punta escribía y la otra parte que es plana, esta podías borrar. Alisaba la cera. Podías Tiene borrar todo la el cera. sentido del mundo. Después, si Como era un los documento lápices importante, de ahora. lo podías guardar, te tenías que comprar otras tablillas para escribir otra cosa, porque si no, no te valía, ¿no? Entonces, esta es muy particular porque tiene 3 hojas. Es una tablilla de 3 hojas, tiene como 3 tablillas y es el antecedente del libro. Totalmente. Los primeros tenían un papiro, primero tenían los papiros, que es como un rollo, y este ya es un códex, ya se llama códex, códice, ¿no? Y sería un poco como el libro, hojitas del libro, Me encanta. ¿vale? Qué pena los que no puedan verlo, porque es curiosísimo. Sí, bueno, en internet si pone tablillas de cera romanas, Las pueden van a ver. poder verla sin problema porque hay muchas. Y para la tablilla le ponían un poema. regalito, A ¿no? ver. Un poemita. Dice: no considerarás regalos de poco valor mis tablillas de 3 hojas cuando tu amiga te escriba que vendrá. ¡Ay! Ah, ¡Qué bien claro. vendido el regalo! ¿Esto para qué es? Esto es el WhatsApp de la época. ¡Ay, me encanta! El WhatsApp de la época, tú escribías aquí, escribía la chica: oye, tienes que venir a verme, tal. Y después tenía que llevar una personita que se lo fuera a dar a... Era lo que te iba a decir, Bueno, claro, pues es el al antecedente mensajero. de la Celestina, de todo eso, ¿no? El recadero que tenía que llevarle la tablilla, el WhatsApp propio, y luego la chica podía decir, bueno, pues acepto la invitación o tal. Si ya eras un poquito de más culto, pues podías escribir un poemita aquí pequeño, se lo llevabas a la chica, ya quedaba encantada y muy bien. Y te hacían este regalo. ¡Qué guay! ¿Vale? Y otro regalo muy importante era porque, como hemos dicho, que en las Saturnales se podía hacer lo que se quería, algo que se podía hacer era jugar y apostar en público. Porque ¿Vale? no se podía hacer en público. En privado lo hacían siempre, aunque Ah. estuviera prohibido, daba igual. Había garitos, había tal... La clandestinidad. La clandestinidad, o no, porque el emperador Augusto jugaba. Sabemos además cómo jugaba el emperador Augusto, porque por una carta sabemos cómo jugaba. ¿Y sabes cómo jugaba? Pues cogía un cubilete, un vasito, ¿no? Y entonces había unas tabas. Oh. Las tabas tienen varias caras.
no se jugaba como cuando éramos pequeños algunos de los que están aquí para hacer figuras. Eran como dados. Esta, ¿a qué número te recuerda? Yo diría un 5, pero... No, bueno, así un 6. Un 6. Es que estaba ahí entre 5 y 6. Una cara es un 6 y su cara contraria era un 1. Ah. El 6 se llamaba senio y el otro se llamaba unio, ¿vale? Y entonces, si tirabas las tabas, ¿vale? Yo juego, eran 4 tabas, pueden salir de 4 formas. Si tú cuando tirabas te salía un 1 o un 6, tenías que meter un denario en el bote. Perfecto. ¿Vale? Un denario en el bote. Y así, si no sacabas nada, pues no tirabas nada. Y cuando ya el que ganaba era el que sacaba la tirada de Venus, que era todas distintas. ¿Ves? Aquí hay 4 formas distintas, las 4 caras posibles de las tabas. La jugada de Venus. Jugada de Venus. Ojo. Esta se llevaba el bote entero. Ah. ¿Vale? Si te caían las tabas cada una de una forma... O sea que te interesaba que la gente fuera metiendo. Claro. Para... Interesaba que salieran unos y 6. Exacto. Ala, a meter el bote. Y luego tirabas la tirada de Venus, ¿no? Que se llevaba todo. Esto sabemos, es uno de los pocos juegos que sabemos exactamente cómo se jugaba, porque Jolín. lo cuenta el historiador Suetonio, y que pone una carta del propio emperador y dice: esta noche jugué a este juego. Y dice, así. O sea que es una de las pocas cosas que sabemos segurita. A ciencia cierta. Y como tú ves, si yo tiro así las tabas, puedo hacer trampas, ¿verdad? Claro. Puedo Claro. hacer así Sí, para que me salgan. claro. Pero para eso estaba este regalo mágico que era la turrícula. Turrícula. Nos imaginamos una torre alta, unos 20 centímetros, ¿vale? Y dentro tiene escaleritas. Perfecto. Dentro tiene escaleritas, de Estás- manera que yo tiro las tabas o dados por aquí ahí, y ya no salen. hay trampa. Adiós, Bueno, salen volando también. Salen volando, Si estas no- salen volando. Nos hacía falta un tapetito de, Sí. de fieltro, pero mira, Bien. es la tatarabuela de la tragaperras esto. Esta que he traído es una reproducción en madera del original en bronce que está en el Museo de Bonn y tiene aquí un textito en latín. Vamos a ver solamente una parte del texto. Dice aquí, utere felix vivas. Utere felix significa úsala feliz o úsala con suerte, y feliz vivas, que vivas feliz. Ah, bueno, mira. ¿Vale? Tenían un texto, ¿vale? Solo hay, de momento se han encontrado 5 torres, 5 turrículas en todo el mundo romano. Guau. Y esta es en Bonn, se han encontrado 2 en Inglaterra y se ha encontrado una aquí muy cerquita en Chaves. En Chaves, que han hecho una excavación y se ve ahora precioso debajo de la plaza principal de Chaves, recomiendo ir, muy bonito. Y entonces ahí han encontrado una turrícula, también con un texto en latín muy interesante. Qué guay. Y esto, el regalito decía: mientras la mano tramposa que sabe lanzar las tabas preparadas convenientemente, si las lanza con mi ayuda, no conseguirá nada más que deseos. Es decir, Buenísimo. si usas la turrícula, no hay trampa posible. Fernando, te voy a decir que esta cosa de entregar los regalos con poemas así, yo creo que voy a empezar a hacerlo a partir de esta Navidad. Es una idea estupenda. Me parece genial. O sea, que Y hablan y- imagínate que te regalan esto, Sí. un orinal. Oh, un orinal, ¿era? ¿Vale? Un orinal de barro, oye. Bueno. Porque, bueno, los que eran ricos tenían letrina, podían ir, pero ahora tú imagínate que eres el señor de tu casa y te regalan un orinal. Podía ser de barro, podía E cal ser... sería o poema do orinal? Teño curiosidade El por... poema del orinal que iba acompañando al orinal dice... Es que esto es tremendo, de lo vagos que eran los amos. Bueno, es una sátira porque Marcial Claro. lo que quiere es hacer gracia, ¿no? Dice, mientras se me reclama, habla el orinal. Ah, vale. Habla el orinal. Vale. Personificación. En los romanos les gustaba mucho que los objetos hablaran. Hablasen, vale. Aquí por ejemplo, dice, úsame feliz, ¿no? O orinal Entonces el seguro que ten orinal moito que decía, dicir. mientras se me reclama con un chasquido de dedos y el esclavo nacido en casa se retrasa, ¿cuántas veces el colchón se ha convertido en mi rival? ¡Oh! Se al final O Erika, sea, todo está que inventado dende hai el moitísimo amo tempo. estaba en su colchoncito y llamaba al esclavo que le trajera el orinal.
Si el esclavo se retrasaba, el amo se meaba en la cama. No, total. Ostras, pero esto... Como él no tenía que cambiarla, pues luego vendría el esclavo, le cambiaría la ropa, y al esclavo le caería una buena... Obviamente, porque por encima es culpa del esclavo que yo me haya tenido que mear en la cama, ¿no? No parece ser que me levante y me mueva sí, yo, claro. por favor, a mear aunque sea en la planta de al lado. Claro, donde sea, claro. En fin. Después había unos regalitos más humildes, Sí. que son estos que he traído por aquí. ¡Ay! Esto es un muñequito Es como de una barro, campana, ¿no? ¿vale? Esto hay dos interpretaciones. Un sonajero para niños pequeños Oh. o una cosita para ahuyentar el mal de ojo, Ah, también. ¿vale? Y aquí, ya que no nos ve nadie, esto no son orejas. No son... ¿Qué son? Son... Vejigas de... No. Lo que tienen los hombres. ¡Ay, es un pito con... Un pito ¡Ay! Con unos testículos. Una Bien, bolsa pero escrotal. para ellos, esto nos hace gracia, para ellos esto era Lo normal. normal, el mal de ojo. El mal de ojo se ponía con un falo y entonces era normal. Y el ruidito también. Entonces eran objetos de cerámica. Y entonces se llamaban sigilaria. Sigilaria. Es la pronunciación correcta, sigilaria, que nos ha salido después en castellano la palabra sigilum, que en culto nos sale sigilo y en patrimonial nos sale sello. Curioso. Curioso. Espérate, que está procesando mi cerebro. Muy curioso, ¿verdad? Sello o sigilo. Pero bueno, lo que quería decir era que sigilaria significa objetos de cerámica. Entonces le regalaban esto a los niños. Este es un muñequito que podía ser para niños. Y este, por ejemplo, es un pajarito. Ah, ¿es de los que echas agua y hace...? Pues mira, aquí está el agujerito y aquí para echar el agua. Es exactamente el antecedente del pajarito con el que se echa agua. Sí. Esto era para niños y para los adultos lo que regalaban más ya era las cera de velas. Ok, era un objeto preciado. Otro regalo, las velas. Normalmente ellos se usaban las lucernas, las lámparas de aceite, pero como regalo, pues una cera que eran más codiciadas. Sí, claro. Home, Fernando, pois eu diríate, eu se son adulto en Roma, creo que preferiría o boneco este, co pito colgando ao lado da cabeza cunha candea, pero bueno, me parece máis Bueno, pero interesante. porque tú no eres un romano de Puede estos, ser, un no, patricio, puede ser. que tiene esclavos y que de repente dice... No, dende eso logo eu non me mearía na cama, non esperaría eso. Claro. Entonces tú tienes un gusto de la calle. Yo también me quedaría con este, que es precioso. Te quedarías con el muñequito. Sí, este es muy simpático. superbonito. Este es una Aparte es mal de reproducción ojo. de un original que hay en Mérida. En el Museo de Mérida está el original. Qué bonito. ¿Vale? Muy, muy este bonito. es también una reproducción y también hay uno parecido en el Museo de Mérida. Los pajaritos hay en bastantes museos, pero este es propio de Mérida, que tiene hasta un nombre, Tídides, que es un nombre que puede ser como un personaje de comedia o algo así. Con esto. Y es feísimo. Para los que no nos ven, es una cara Es un horrible. poco el sireno, Es un voy a poco, decirte. sí. Oye, Es la se cara parece del al sireno muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Después Ya los que está, estáis aquí, ya si tenemos a queréis conexión verlo, con la verdad Clemente. que Sí. ahora no había caído, pero ahora Tiene que la estamos cara aquí del al lado sireno, del sireno, sí. se parece al sireno muchísimo. Bueno, pois cando saiades, mirad a ver Y- se lle colga algo ao sireno polos lados. Un detalle curioso que también nos lo acerca a nuestro mundo. Bueno, nuestras navidades son muy distintas de las romanas, pero nos acerca a nuestro mundo que estas sigilaria se vendían en un mercadillo. Claro. En un mercadillo romano que estaba en el Campo de Marte, donde hoy está el Panteón, ese templo tan famoso de Roma que todo el mundo suele conocer. Eso era el Campo de Marte y ahí estaba el mercadillo de la sigilaria. Qué bonito. A mí lo que me parece increíble de todo esto es cómo, a pesar de los miles de años, aún escarbamos en la tierra, perdón por este palabra, arqueólogos, pero como que estén ahí y que estén. O sea, a lo mejor rotos, no están completos, pero los puedes reconstruir y que hayan soportado todo esto para seguir contándonos historias, ¿no? Sí, Me sí. parece En concreto fascinante. este está enterito. Este da Tal gusto. cual, ¿ves? Hay otras veces que solo aparecen las piernas sueltas o la Sí, cabeza, claro. pero este está enterito. ¿eh? Hay un episodio con Miguel, que es, bueno, ahora ya se jubiló, profesor de cerámica artística en la EMAO durante 30 y pico años, y hablábamos de esto, ¿no? De la magia de la cerámica, de cómo ha resistido un material que a priori parece frágil y que tienes que tener mucho cuidado en casa porque se te rompa el jarrón de la abuela y de repente es capaz de resistir 2000 años bajo tierra, ¿no? Es una cosa fascinante. Y una cosita también curiosa sobre los regalos es que Marcial se quejaba. A ver, Marcial. Dice,
me enviaste en las Saturnales, Umbro, que era un amigo suyo, todos los regalos que te habían acumulado estos 5 días. Es decir, que al señor le hacían regalos y él se los regalaba a otro. El típico regalo reciclado. El boomerang. Típico regalo reciclado. Solo que Marcial se quejaba porque le regala un montón de cosas, pero al final no valen nada. Son 4 tonterías. Son baratijas. Baratijas. Mucha cantidad, pero poca calidad. Marcial quería la vela de cera. Y después, claro, en las fiestas, importante, El bebercio. el vino, el bebercio. Los romanos hacían unas buenas fiestas, pero tenían su cosa, porque mezclaban el vino con agua. Ah, bueno. Entonces, había en las Saturnales, en los banquetes, había lo que se llamaba el Princeps Saturnalicius, que este latinajo quiere decir, para nosotros, el rey de las fiestas. Ah. Entonces, tú eras el rey y tenías lo típico del juego. Ahora todos hacemos lo que te digas. Ay, me encanta. Ponte a saltar, cuéntame un chiste, haz un baile. Vamos a echarle menos agua o más agua al vino para quedar contentitos antes o más tarde, ¿no? ¿Y cómo se escogía? ¿Sabemos cómo se escogía el rey de la fiesta? A sorteo. Era sorteo. Pues me parece muy interesante. También me lo anoto para que en la próxima fiesta de Navidad va a haber un rey de la Navidad. Eso también, bueno, pues ahora lo que hacemos un poquito también es una cosa que pervive en cierta manera. Sí, quedó todo ahí en la raíz de nuestra cultura. Eso clarísimo. Todo. Existe insistiendo en la idea que hablábamos antes también. Pero todo esto que nos estás contando todo me trae a hoy en día. Es decir, siempre digo, ¿no?, que se está todo inventado, pero en cosas así me reafirmo en eso. Porque os regalos, os xogos, obviamente, Sí. poden mesar na cama, non, bueno, pero en fin. Pero... Afortunadamente hoy estamos libres, Claro, no hace claro, falta volver a que nos latiguen después. Claro. No hace falta, me libero. Ahora vuelvo a ser esclava, entonces. Ahora te tocaba volver a latigarte. Me cachi. Pero bueno, si como te has portado bien, te puedo dar la libertad. Entonces te doy el gorrito y la maldición que era la libertad. La libertad absoluta. Entonces quedas liberada. Genial. Fernando, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Que vamos a dar paso. Bruno, ¿qué te parece? Pues Nos falta el último invitado. Sí, a mí eso me está fascinando, porque al final, por moito que isto ¿No é te historia... sientes un pouco romano? Un pouco. Sí. A ver, Una isto conexión. sempre no primeiro podcast que fixemos a che dixen, depende do día, apetece máis unha cousa ou outra. E hoxe, obviamente, me apetece romano e máis, sobre todo, tendo aquí as cousas que acabamos de ver. Totalmente, estou fascinada, estou emocionada e desexando que entre o noso seguinte invitado. Por último, y no menos importante, un Vigo romano no se puede entender sin las tropas desfilando por nuestras vías romanas. Así que un fuerte aplauso a Ricardo Sotocaride, doctor en Educación Física y Deportes, cinturón negro sexto dan de Bushu, maestro de esgrima, especialista en esgrima histórica romana y medieval, centurión de la Legio Decima Gemina, con lo... Espera de que me... Y te está perdonando, porque no es centurión, es quenturión. Ah, quenturión, vale, perdón. Es que, claro, esto cosas del directo, ¿no? Pero antes me dieron el chivatazo para decirlo bien y no sé si lo decía bien y me perdí. Entonces, quenturión, Kenturio, de la Legio Decima Gemina, con el que tenemos un maravilloso episodio en el que nos cuenta con detalle qué es esto de la arqueología motriz y la esgrima histórica. Entonces, bienvenido, Ricardo. Hola, muchas gracias. Ya te digo que gracias a ti por venir, gracias a tu legión, ¿sería? Bueno, requeramos Pero me refiero, el equipo, ¿cómo se te llamaría correctamente? Legión. La gente que va contigo, sois una legión. Claro. Bueno, entonces, no una legión no llegamos, porque para juntar 4.800 lo tenemos un poco crudo. Entonces, ¿se os consideraría...? Hoy, 10, un contubernio más o menos. Un contubernio. Pues vamos a darle un aplauso a tu contubernio, porque están aquí hoy, han venido a acompañarte y es impresionante tenerlos con nosotros. Y decíamos que, joder, que yo he tenido este episodio contigo en la barbería, pero habías venido de calle normal y ahora verte así impresiona muchísimo. Entonces yo digo que para la próxima te los traes también a la barbería, ¿eh? Esto hay que presumirlo. Lo que haga falta. Algo que suele pasar cuando hablamos de Falcata, ¿no?, y de lo que es la esgrima histórica es que
hay la otra parte que tiene que ver con la recreación histórica. Hay gente que pueda ver, os va a decir, oh, esta gente que está, lo siento porque duele oírlo, disfrazada de romana, pero que en realidad no es un disfraz. O sea, para hacer una recreación histórica, el grado de detalle y de elaboración, y me imagino las horas de trabajo que hay detrás de cada uno de los accesorios que podéis llevar y de prendas de vestir es increíble. Entonces, esto no es algo que vayas al Primark a comprarlo. No. No obstante, nuestro club en lo que más destaca es en el trabajo de la arqueología motriz. Nosotros lo que hacemos es estudiar los tratados antiguos, Flavio Vegecio, Tito Livio, y desde ahí vamos sacando las técnicas que nosotros practicamos en el club. Nosotros las técnicas las practicamos todas con las protecciones adecuadas, no con esta ropa, para probar si funcionan o no funcionan. Claro. Por ejemplo, un detalle curioso, ¿no? ¿Qué pie tenía delante un legionario romano cuando combatía? Encuentras contradicción en las fuentes. Flavio Vegecio nos dice que con el pie derecho. Sin embargo, Tito Livio nos dice con el izquierdo. La columna trajana, en las imágenes vemos que con el izquierdo. Y las figurillas de bronce de la época, también el izquierdo. Los mosaicos de los gladiadores llevaban una sola greba en el izquierdo. Es abrumadora las fuentes que dicen con el izquierdo, pero no importa, aunque no lo fuesen. Tú lo pruebas luego en combate y si tienes el escudo en la mano izquierda, el brazo de palanca que generaría tener el pie derecho delante haría que ese combatiente le cayera el escudo en 30 segundos. Claro. Entonces, al probarlo nosotros, al hacer práctica real del combate, podemos muchas veces llegar a la conclusión de si esa fuente es correcta o no, por la propia práctica motriz. Luego, lo que decías del equipamiento y tal, a ver, las armaduras que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una segmentata, tenemos aquí una amata y el octio tiene una escamata, ¿no? Todas estas armaduras son de piezas metálicas de verdad, con su peso correspondiente. Bueno, yo tengo la suerte ya de como estoy medio cargo retirado, a mí me han dejado llevar la musculata, que pesa mucho menos. Pero esas armaduras, por ejemplo, la segmentata pesa alrededor de 14 kilos, esta alrededor de 16. Entonces no corresponde mucho con un disfraz, la verdad. No, totalmente. Y que creo que también hay que discernir pues el día que tú te vas en carnavales y te disfrazas de lo que quieras y el respeto que se merece la gente que os dedicáis a la recreación histórica, porque detrás de cada elección hay un estudio, ¿no? Es decir, tú no vas ahora a de repente escoger alguno de los accesorios si no es y tienes tú la seguridad de que es adecuado al periodo histórico que estás intentando recrear, ¿no? Sí, la seguridad, a ver, nunca se tiene al 100%, pero sí que podemos observar diferentes piezas que correspondían a diferentes periodos, ¿no? Es muy diferente los legionarios de la época republicana a partir de las reformas de Mario o del siglo I después de Cristo, y ya, claro, si nos fuésemos ya al siglo IV o V después de Cristo es totalmente diferente. Nosotros no estamos ahí. Incluso la propia elección de la Legión, lo hablamos primero antes de nada con Fernando. Se dio la circunstancia curiosa que yo no lo conocía absolutamente de nada, pero yo nombré sus libros en mi tesis doctoral sin conocerlo de nada. Y un día, pues de repente me enteré, buceando por ahí, pero si este hombre está aquí en un instituto al lado del mío. Entonces llamé para conocerlo y a partir de ahí pues entablamos pues una relación estupenda, beneficiosa y grandiosa en cuanto a conocimientos para mi club y para la Legión que recreamos, que nos hizo catapultarnos en los detalles que tú dices, ¿no? En intentar ser lo más rigurosos posibles. Gracias a él, y siempre me está echando la bronca por las órdenes porque las decimos en latín, pero me cuesta algunas de las órdenes en latín, el acento sobre todo, pero claro, está él siempre para... pero me siempre, parece bien, claro, sí. Que sí. Hay que no conformarse e intentar siempre mejorar un poquito. Exacto. A colaboración das distintas disciplinas ao final. Claro. Sí. ¿No? Es decir, gracias, é todo información ao final tamén. O sea, que todo suma. Claro. Qué maravilla. Como no tenemos mucho tiempo y de aquí nos van a echar a las 8, ¿qué te parece, Ricardo, si invitamos a Fernando y a Manuel para hacer esta pequeña mesa en conjunto y que si hay alguien que tenga alguna pregunta nos la haga? Os voy a contar que luego nuestra querida Legión
porque no son 4.000, pero Contubernio. son legión, que en mi corazón son 4.000 ya. Estarán abajo, cuando bajemos van a estar abajo por si queréis verlos con detalle, hablar con ellos. A lo mejor alguno de vosotros quiere participar de esta... Alistarse, exacto, ¿no? alistarse en las tropas de Ricardo. También si alguien quiere puede testear el peso de un escudo, puede Por ejemplo, testear el peso de un casco. Claro, entonces eso lo haremos ya a posteriori porque en la calle vamos a poder estar. Así que nada, gracias Ricardo por hacer esto posible, por haberlo vestido tan bonito, porque no hubiera sido lo mismo si no nos hubierais traído este pedacito de la Roma antigua aquí, para que por fin cojamos esta creencia de que en Vigo también hubo romanos y podemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado romano. Desde luego. Al final estamos siempre en la Reconquista la adoramos todos, yo creo que está instauradísima, pero ¿por qué no hacer ese huequito en nuestro corazón al Vigo romano, no? Al fin y al cabo, unas modas surgen, otras desaparecen. Eso también. Los imperios nacen y también mueren. desaparecen, Total. pero Roma es eterna. Roma se queda para siempre en nuestro corazón. Hombre, ya hemos visto todo lo que tenemos en común con ellos, que hasta seguimos jugando a las tabas, Dios mío. Exacto. Bueno, los niños de ahora no sé si juegan a las tabas. Yo llegué a jugar, pero en fin. Pues nada, vamos a hacer un aplauso enorme a Ricardo y así van a venir Manuel y Fernanda aquí. Les dejamos a ellos en el centro. Vale, ahora este momento mesa redonda era, pues primero, daros las gracias, porque ha sido increíble, cada uno su parcelita, lo que ha compartido hoy, creo que nos ayuda a todos a entender un Vigo de otra forma, ¿no? Entonces creo que era bonito juntaros. Si tuvierais que destacar la necesidad de que este Vigo romano se conozca, ¿qué sería lo que diríais? Me refiero, esto de que, hay que, aunque sea a una persona en su casa que diga, ¿y qué me importará a mí si Vigo es romano o no es romano? Porque además, como arqueólogos, historiadores, como lingüistas, a nivel educación física, son disciplinas distintas, pero coincidís ahora a lo mejor en este amor por el Vigo romano. ¿Por qué es tan importante? Esa é a pregunta clave, pero xa a historia en sí. Porque como se explica a alguén porque a historia é importante, pero neste caso porque a historia de Roma, entonces. Claro, pois aí tendes ao mellor distintas perspectivas tamén, non? A ver, eu diría, si permitide, sí. A ver, son os que pensa que toda historia realmente é historia contemporánea. Entón, cando estamos falando de que era Vigo en época romana, sempre hai como un sustrato na nosa argumentación que realmente estamos falando, en certo modo, do Vigo de hoxe. E, mira, cando falaba antes sobre pero por que Búrbida nunca foi situada en Vigo? E sin embargo, por exemplo, foron consideradas... pongo un exemplo, o caso de Pontevedra. Pontevedra considerouse que era unha cidade romana, en época romana. Sin embargo, nunca foi. E por qué? Porque estamos constantemente proxectando a nosa idea que temos, por exemplo, neste caso de Vigo, cara ao pasado. Vale. Constantemente. E a importancia que lle deamos ao noso pasado é a importancia que estamos dando ao noso presente, sempre. Eso por un lado, pero eu creo que tamén outra cosa que temos que ter en conta sempre que a historia é un campo de batalla. Interesante. Sempre hai o que se suele decir unha metalinguaxe na que estamos, cando decimos se Vigo era importante ou non, ese debate deuse no século XIX. Cando, por exemplo, cando Vigo en 1823 deixou de ser capital de provincia e pasou a Pontevedra, nese momento se desatou un proceso de borrado, de eliminación da historia de Vigo. E empezou a crearse ese tópico. Vigo era unha aldea no século XIX e despois de repente de historización e convertirse en unha cidade. Eso é totalmente falso. Entón, quer dizer que, por eso decía que sempre toda a historia é historia contemporánea, non? Ao final sempre estamos falando do presente e queremos, digamos, legitimarnos a través do pasado. Por eso creo que a historia, entre outras cousas, é importante por iso, non? Gracias, moitas gracias, porque é unha reflexión para rumiar despois. Fernando, ¿para ti? Pues, hombre, a mí me parece que habría que hacer más cosas como la que estamos haciendo ahora. Bueno, os felicito por la organización y por todo el trabajo que habéis llevado,
Bueno, pues para mí ha sido un placer y además coger 3 perspectivas tan distintas, historiador, filólogo, educación física, pero como tú decías, todos apuntando a Roma, ¿no? Bien, es verdad que Vigo, con la Reconquista, como apuntabais antes, pues estamos como cegados con eso, que está estupendo, pero hay que recordar también un poquito el pasado romano y ponerlo en valor, sobre todo ponerlo en valor porque el público merece, los ciudadanos merecen conocer qué fue aquí y qué pasó aquí y bueno, pues tenemos suerte de contar con unos cuantos yacimientos que se están poniendo en valor, pero habría que ponerlos todavía en más valor. Claro, porque realmente... por ejemplo, las salinas, que solo estén abiertas por la mañana ahora mismo, de 11 a 2, pues es un poco pobre, porque habrá gente que por la tarde, vigueses, que querrían visitarlas, ¿no? Claro. Es decir, hacen una cosa, pero después hay que seguir poniéndola en valor, hay que seguir poniéndola en valor, ¿no? Pues la villa de Toralla, el Castro, con las reconstrucciones de las casas, se están haciendo muchas cosas, pero habría que seguir, sobre todo poniendo en valor eso, pues no, también a nivel educativo, en los institutos, los colegios. Yo recuerdo cuando fue Falcata a mi instituto, vamos, lo pasaron los alumnos de maravilla ahí viendo, haciendo las formaciones, es espectacular, jolín. haciendo las formaciones romanas. Bueno, aprendieron más en una hora que en todo el curso y ese ya no se le olvida. No. Sobre todo cosas así que ellos puedan tocar, ¿no? Yo desde el punto de vista, pues cuando hacemos estas cosas que he traído aquí, las hacemos en clase, las saturnales, hacemos un poquito de representación, algo práctico sobre todo que pueda ir llegando a la gente y por ahí yo creo que se va bien. Ya digo, están haciendo cosas, pero habría que hacer más cosas del tema romano, pues más como esto, hacer otra organización, pues hombre, con algunos amenazamos aspectos. con repetir, amenazamos Sí. con repetir más O sea, cositas. además el mundo romano tiene muchas cosas que son importantes. Puedes hablar de ecología, que también la hacían los romanos. Somos romanos. Ecología, puedes hablar de humor, puedes hablar de fiestas, como hemos hablado hoy, puedes hablar de toponimia, fabuloso, puedes hablar de los soldados romanos, del ejército, puedes hablar de la vida cotidiana, puedes hablar de cómo los primeros vigueses que conocemos eran de Burgos, por ejemplo, los primeros que tenemos de Clunia. Y yo no pierdo la esperanza de que aparezca alguna inscripción romana aquí en Vigo y que ponga Búrvida y ya. Ya está. Y ya eso ya sea 100% asegurado que era aquí. Sí, bueno, sí. En Pompeya pasó, veían unas ruinas, no sabían que era Pompeya hasta que apareció la inscripción que ponía Pompeya en latín. Claro. Pompeya. Claro. Yo estoy soñando con eso. Con Claro, es que a lo mejor- aparezca, Yo también, y seguro que tú también. Fernando, a lo mejor si vamos a la muralla de Vigo, una de las piedras que hay por detrás, justo le das la vuelta y ahí lo pone. ¿Quién Ay, sabe? Bueno, ya sabes que las que están ahora mismo en el museo Sí. aparecieron en la calle Pontevedra dadas vuelta para abajo. Por eso. Era la calle. Ojalá aparezca algo de eso. Sería un sueño, la verdad. Sí, sí, sin duda. para que salgamos de duda por fin. Ricardo, para ti. Yo quería reivindicar una cosa muy importante del mundo romano en mi campo. En mi campo es el campo del entrenamiento deportivo y la educación física. Y los que estéis aquí haciendo deporte, vuestros entrenadores o entrenadoras os estarán dirigiendo bajo una cosa que se llama principios de entrenamiento deportivo. Hoy en día un profesional del deporte maneja alrededor de 20 principios del entrenamiento deportivo. El SGA, Síndrome General de Adaptación, una serie de cosas. Toda la literatura dice, me ha llevado algunos disgustos cuando presento esto en algún congreso internacional de educación física, dice que estos principios son de los años 50, 60, 70 y que viene todo de Rusia. Bien, en los textos originales romanos aparecen 18 de los principios de entrenamiento de los 20 que manejamos hoy en día, 18. Wow. Y no sabemos si habría más, porque textos se han perdido. Y quiero reivindicar otra cosa muy importante en mi campo del mundo romano, que fue donde se inventó el deporte profesional. No lo inventó Cristiano Ronaldo ni Messi. Se inventó en Roma. Si no, ¿qué dinero ganaban los aurigas, Fernando? Uy, 35 millones de sestercios. El hispano Diocles ganó al final de su vida y además quedó vivo para poder disfrutar de ellos.
dos aspectos muy importantes solo en mi campo. Y yo solo estoy hablando del mío, que es el que controlo un Es poco. que otro día podíamos reunirnos para hablar de los gladiadores y todos los mitos que hay alrededor de si morían, no morían, porque el tema de las apuestas deportivas y tenemos mucho en común todavía. Parece que, oh Dios mío, aquellos primitivos romanos, y digo, bueno, pues estamos haciendo lo mismo que hacían ellos, pero bueno. Vamos a darle el micro. Bueno, Bruno, no sé si quieres... No, eu creo que está bastante completo sin eu participar aquí. Estás moi discreto, hoxe. Oxe, eu viña un pouco no teu plan, eu viña en plan presentador, pero dixen, un día que non teño que facer nada, para que? O sea, eu veño aquí, escoito, aprendo, solto 4 chorradas. Está ben. Gusto xa así. Sí, para un día descansar, carai. Oye, Que levo todo o ano tamén. mensualmente. É Entonces, certo, hoxe déxame é certo. libre. Pasamos o micro a xente. A ver, alguna Alguén pregunteña que- por aí. Gracias, esa mano veloz. Hola, tengo una pregunta acerca de la vida de los legionarios. Ahora que mencionaste los principios deportivos, quería preguntarte si arqueología y también el método práctico aplicado nos dice algo sobre, sobre los efectos de la vida de un legionario sobre el cuerpo físicamente, quizás algunas condiciones crónicas o qué pasa si vives este tipo de vida. Gracias. Interesante. Un aplauso para esta pregunta, por favor. El experto. Hombre, Ricardo, antes de nada, estábamos hablando de cuántos kilos pesa. ¿14? Claro, ir a pelear con 14 kilos encima, evidentemente tiene que crear algo en tu cuerpo y en tu salud, ¿no? Bueno, como me apunta Fernando, eso solo la armadura, Claro. falta todo lo demás. El petate, la comida. Bien, las armas. contestándote, quiero, ya que has nombrado que me centre en la arqueología, quiero nombrarte una cuestión muy concreta. Fíjate, cuando tú estudias los restos óseos de las personas, ¿no? Cuando tú haces deporte, tú contraes un músculo. El músculo tira de un tendón y el tendón engrosa las paredes del hueso donde está inervado, ¿vale? Entonces, conocemos dónde se insertan todos los tendones del cuerpo. Gracias a los estudios hasta nuestros días, eso está todo conocido. Hay una prominencia muy importante en el fémur, que es el trocánter mayor. El trocánter mayor, ahí inserta un músculo muy importante de la marcha, que son los glúteos y alguno más. Cuando tú caminas, ¿no? Si tú vieses el trocánter mayor de una persona sedentaria, verías que es un trocánter mayor pequeñito. Si lo ves de una persona que camina mucho, 20, 30 kilómetros al día, verías que está completamente engrosado. Y la cresta intertrocanteria, que es muy importante también. Cuando recientemente fui a Tárraco, que me corrigió Fernando, no se puede decir Tarraco, sino Tárraco, fui a donde estaban las tumbas, ¿no? Y allí saqué fotos de varios legionarios. Eran trocánter mayores bestiales. Por estudiándolo con otros expertos y amigos que tengo en medicina, la conclusión es clara. Esa persona mínimo caminaba 30 kilómetros al día. Entonces, ¿qué efecto va a tener en el legionario? A ver, depende mucho también si está en campaña, si está en invierno, etcétera, ¿no? Por supuesto, no vamos a decir ahora, ni muchísimo menos, que estuviesen todos en perfecto estado físico. Por supuesto que no. Sin embargo, la cantidad, el volumen de actividad física que hacían era suficiente como para verlo reflejado en el trocánter mayor de estos huesos. No sé si te he contestado, si alguno puede añadir algo más. Sí, yo quería añadir algo, hablando de huesos, quería añadir algo sobre los gladiadores que habías citado antes. También, gracias a los huesos de un cementerio de gladiadores de Éfeso, que se descubrieron recientemente, podemos saber qué tipo de heridas tenían, qué arma hacía las heridas e incluso podemos saber qué comían. Ojo. Porque los gladiadores lo que comían era un puré de gachas, unas gachas de alubias y de cebada, y eso era eso. Carne no comían. Bueno, en la alubia en teoría va mucha proteína. Sí, lo que daban las alubias y la cebada, que en latín se le llamaba ordeari, comedores de cebada, era que generaba mucha grasa alrededor del músculo. Entonces, las heridas
cuando le hacían la herida no llegaba hasta el hueso ni hasta el músculo. Entonces, los gladiadores, ya hablaremos de esto en otro programa, Sí. pero no eran los que salen en las películas, en Espartaco, no eran chicos de gimnasio. Eran Fisioculturistas no gente eran. más bien fornida, sería como un peso pesado, así con buena, sumo, a lo mejor, con su buen cuerpo, porque, claro, las heridas no tenían que llegar al hueso y, bueno, pues de todo eso nos hablan también los huesos, aparte del desgaste que comentaba Ricardo, pues también nos hablan los huesos de toda esa vida. Genial, genial. Como nos estamos quedando sin tiempo, y nos van a echar corriendo y aún hay que recoger todo esto, hay una última pregunta que me han pedido por aquí, pero no quería perder la ocasión de que le demos un fuerte aplauso porque tenemos aquí con nosotros a Mercedes Vangueses Vázquez, recién nominada presidenta del Instituto de Estudios Vigueses, que no sé si lo he dicho bien. Así que, por favor, ponte de pie, que te vean. La primera mujer presidenta. Y voy a abusar de ti y te voy a pedir que nos des unas palabritas solo, a ver qué te ha parecido este evento y esta gente que hemos traído hoy aquí. Pues bueno, buenas tardes. Lo que me preguntas sobre este tipo de actividades ya lo decían también ellos, ¿no? Que lo que nos motiva, yo creo, a los investigadores es precisamente divulgar lo que buscamos, el tiempo que pasamos pues recopilando datos, y este tipo de eventos, este tipo de actividades, yo creo que sí que facilita que la ciudadanía conozca, por supuesto, este pasado que tiene Vigo y el pasado romano pues en mayor medida. O sea que enhorabuena por la actividad. Y nada, respecto al Instituto de Estudios Vigueses, que sepáis que estamos en Cánovas del Castillo, ahí al lado del mercado de Alase, es nuestra sede. Sabemos que nos seguís por actividades que hacemos, pero a veces pues queréis un libro, no sabéis dónde comprarlo y tal, y en nuestra sede pues también estamos ahí lunes, martes, miércoles y jueves para lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias. Y la última pregunta para cerrar este día tan especial te la concedo a ti, que me la pediste. Moitas grazas. Parabéns a esta charla, esta conferencia. Eu quería facer unha pregunta que é un tópico que a veces estamos aquí en Vigo. As tropas, digamos, de Julio César, estuveron nas Illas Cíes. César. Sí, a ver, sí, efectivamente, sí, hai diversas publicacións, sobre todo antigas, que falan dunha campaña de César, as Illas Cíes, etc. Pero, no, hoxe en día está demostrado que non, que as illas, a saber, César fai unha campaña desde Cádiz ata Brigantium, na actual Coruña, e vai, digamos, atacando a diversas enclaves da costa occidental da Península Ibérica. Entón, moi probablemente é posible que estivera en Vigo. A verdad que sería o máis razonable, ¿no? Incluso polo que temos contado, que polas condicións que ten de abrigo da ría despois de toda unha costa tan rectilínea, vamos, sería máis razonable, non? Pero ese episodio no que ataca unha illa, non recordo cal era, está situada en Portugal. Xa está demostrado, porque de feito o que fai César é esperar a marea baixa para atacar esa illa. Entón iso descarta que pudieran ser as Illas Cíes, non? Non recordo ahora cal era esa illa en Portugal, pero en principio, a ver, non está demostrado, non podemos afirmalo, pero, bueno, é posible, non? Que estivera, que sí que pasara por Vigo. Moi ben. Outra pregunta para Ricardo, moi breve. Na película de Gladiator hai unha escena. Non, Ricardo e eu somos compañeros de batallas. E hai unha escena que se ve que un cinturón romano, quere sacar da vaina a espada, pero como fai moito frío, está congelada, a vaina se lle queda atascada, a espada queda atascada. É un defecto que tuvo o romano, que non pudo, nese momento, actuar dunha forma para defenderse, porque non podía sacar a espada da vaina. Pode pasar eso, é certo? Pues sinceramente, no lo sé. Ahora, si pasase alguno de mis soldados, serían 8 semanas de letrinas. Moi ben, moi ben. Mínimo. Pois nada, pois moitas grazas. Vale. Bueno, como esto tiene pinta de que se va acabando,
yo quería que nuestros oyentes oyeran también a nuestro público gritar con felicidad felices Saturnales, pero en latín. Uy, venga. Entonces es muy facilito, hay que gritar con emoción, Io Saturnalia. Io Saturnalia. ¡Ole! A mí solo me queda deciros que me voy con el pecho lleno de emoción, de alegría, de poder formar parte de esto. Gracias, Juan, por haberme escrito ese mensaje. Oye, Erika, ¿nos liamos a hacer esto? Claro que sí, vamos a tope. No era consciente de lo que yo iba a vivir. Al final no dejo de ser una barbera que desde su barbería pone los micros a historias que valen la pena y esto me sobrepasa de todas. A mí me falta haceros la última pregunta que le hago a todos los invitados. A ti, Ricardo, ya te la hice en su momento. Si quieres salvarte de ella, te salvas. Que es, ¿qué os gustaría encontrar en Vigo? Manuel. Ah, bueno, pues Esa xa o dixo fácil, Fernando, esa fácil. sí. A famosa inscripción de Vale. Búrbida sería Outuronio. Outuronio. Esas dúas, quedaría contentísimo. Perfecto. ¿Y a ti, Fernando? A mí algún muñequito de estos. También. O sea, más arqueología para Vigo. Necesitamos más arqueología. Si salen textos, mucho mejor. Pero aquí la pena es que, claro, las condiciones no nos permiten que aparezca ningún papiro. Claro. Y es muy improbable que aparezcan tablillas de cera. Bueno, pero y con inscripciones me conformo también. Armas, pide con Ricardo también. inscripciones también me conformo. Genial. Bruno, madre mía. Eu pido seguir facendo estas cousas, nada ¿Verdad? máis, solo eso. Repetimos. Sí. Claro, ahora acabamos o ano, bueno, queda aínda un máis. Queda un máis, queda o teu último episodio e co que cerramos. E rematamos o monográfico dos nazis en sí. Vigo, pero claro, despois desto que? Claro. A ver que facemos. A ver que se nos ocorre. Eu sei que Juan e máis Ricardo máis eu xa estivemos falando que isto era un xermen. Isto, se saía ben, máis cousas faríamos, porque vontade non nos falta. No, eso está claro. O disfrutamos moitísimo e creemos que, de verdade, como ben dixo Mercedes, todo o que investigan os investigadores necesita un altavoz para que máis xente o escoite. Ojalá, o gallá, ter eu un altavoz máis grande, non? Para eso os pedirei que os suscribades a YouTube e Instagram, tedes aí no folleto lo que Vigo esconde. Si me ayudáis a que este altavoz sea más grande, pues mis invitados tendrán un altavoz mayor que les escuche. Ese es mi único sueño. Así que me queda nada, daros las gracias de corazón a vosotros, a la Legiodécima Gemina, ay, que algún día lo diré del tirón, y a vosotros, público, de verdad, porque sin gente que apoye las iniciativas culturales, pues se dejarían de hacer. Entonces no cuesta nada, sobre todo estas que son gratis. ¿Vale? Así que eso, gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene con un nuevo tesoro que Vigo esconde.